Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la primera entrega de nuestro espacio de análisis del Foro Económico Mundial. Soy Camila Bradford, periodista de actualidad y contexto internacional de RTBC Noticias, y desde aquí, en Canal Institucional, seguimos con lo clave de este encuentro. Davos es de esos escenarios que nos muestra el mundo globalizado en el que vivimos, pero esta versión es una más compleja porque busca reconstruir la confianza. Comencemos con mis momentos A, B y C de la jornada. A de Argentina y el debut de Milei. El presidente argentino Javier Milei dijo este miércoles ante la élite mundial reunida en el foro de Davos que Occidente está en peligro al asegurar que los valores están cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. En su debut internacional como presidente argentino, Milei presentó sus ideas libertarias contra la llamada casta política que quiere mantener sus privilegios, así como contra el feminismo radical, el aborto y la justicia social, a la que considera intrínsecamente injusta. Y momento para la B de balance, para hacernos ese balance de lo que podemos esperar de ese nuevo encuentro de líderes mundiales en el Foro Económico Mundial de Davos 2024, tenemos como invitado especial al profesor Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Camila, un placer estar aquí. Profesor, América Latina debutó hoy. Petro habló de inteligencia artificial, habló de economías. Argentina debutó también hablando de socialismo y cómo el socialismo conduce a la pobreza, y Ecuador hablando de su conflicto armado interno. ¿Cómo puede ser ese balance que usted nos puede regalar de América Latina en el foro? Bueno, lo que vemos aquí, Camila, y era un poco lo que se esperaba, es un balance muy diverso, si se quiere. Las reivindicaciones de los estados hoy de América Latina están marcadas, si se quiere, porque son muy dispares. De un lado tenemos un estado que algunos consideran que es fallido, en el caso de Ecuador, por los violentos hechos registrados en Guayaquil. De otro lado tenemos a Milei, donde se esperaba básicamente un mensaje como ese, un mensaje disruptivo en contra de un establecimiento que él considera socialista, progre, pro derechos humanos, globalista, y por otro lado, algunas figuras del perfil de Petro, que insisten en la transición ecológica, en no olvidarse de Palestina y obviamente descarbonizar la economía. Esto muestra hasta qué punto América Latina está fragmentada. Y hablemos precisamente de eso que usted menciona, y es dos guerras, Gaza y Ucrania, activas en el mundo, y acaparó la atención de los líderes mundiales. Estados Unidos habló de la posibilidad de un Estado palestino como la vía para solucionar ese conflicto, y Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hizo una invitación para un cese al fuego unilateral. Entonces, cuéntenos un poco de eso. Bueno, hay que recordar a la gente, y esto es bien importante, el foro es un foro económico, pero es un foro que tiene una particularidad, y es que allí no solamente están los estados, acá hay miembros de la sociedad civil, especialmente el sector financiero, empresarial, académico, medios, etcétera. Entonces, en esta edición especial, habida cuenta de la dramática coyuntura geopolítica tanto en Ucrania como en Gaza, lo que hemos visto es que algunos líderes políticos han aprovechado el espacio para mandar una señal. Antonio Guterres ha sido, si se quiere, el líder global que más ha insistido en que el tema de Gaza no salga de la agenda de los estados, igual que el de la guerra en Ucrania. Y Biden, no era la primera vez que lo decía Camila, Biden había dicho ya el año pasado que esta era una oportunidad para volver a retomar el tema palestino, que hubiese un Estado palestino que conectara a Gaza con Cisjordania, que están actualmente separadas. Entonces creo que también esta coyuntura, aunque el foro económico, como su nombre lo indica, haga pensar en temas financieros, pues hay temas políticos que por el peso que tienen se terminan colando. Mauricio, y para finalizar, hablemos de algo, de un ingrediente particular que tiene este foro económico, y es que empezamos a hablar de inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial como un ingrediente necesario para los estados. La Unión Europea tomó la vocería del tema.
Háblenos de inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial es un tema que hoy hace parte ineluctablemente de la agenda de los estados. Para muchos es un reto en materia de infraestructura, en materia de educación, en cultura, en diplomacia, etcétera. Ahí creo que sobresale el encuentro o el anuncio del presidente colombiano de conformar un grupo en Colombia de inteligencia artificial a partir de una serie de reuniones del Foro Económico. Entonces lo que vemos acá es que por más importante y apremiante que sea la coyuntura con temas como la transición energética o Gaza o Ucrania, también hay temas que desde hace rato en el tema tecnológico han venido surgiendo y entre ellos tal vez el más relevante es la inteligencia artificial, que es un tema que a veces está sepultado por las coyunturas geopolíticas, pero que de todas maneras es hoy una prioridad, yo pensaría que para casi todos los estados del mundo. Mauricio, muchísimas gracias por ese balance de la primera jornada de Davos. Gracias a ti por la invitación. Y mi momento C de Colombia, que desde el Foro Económico Mundial de Davos, durante su intervención en una mesa redonda con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldman, y la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield, el presidente Gustavo Petro insistió en evitar la fragmentación del continente americano en materia medioambiental. Tenemos una enorme chimenea de CO2 en el norte de América y una esponja en el sur que parcialmente consume, absorbe ese CO2, parcialmente. Si la selva se acaba, no hay nada más que hacer. Entramos a lo que se llama el punto de no retorno. Por eso la selva amazónica no solamente, la palabra no es estratégico, la palabra es vital para la especie humana. Si nosotros cuidamos la selva amazónica, el riesgo disminuye en el mundo. ¿Por qué nos están cobrando riesgo país a nosotros? Riesgo país es una sobretasa de la tasa de interés en nuestro endeudamiento internacional. Si ese riesgo país se vuelve cero, es decir, igual que en Estados Unidos o que en Europa, la liberación de recursos que dejaríamos de pagar por servicio de la deuda tendría estas cantidades, en el caso colombiano, que nos permitirían, y ese es el canje, financiar la revitalización de la selva amazónica y mantener la selva amazónica en el territorio y bajo soberanía colombiana. Si esto se hace en toda la cuenca amazónica, tendríamos un mecanismo poderoso de corto plazo para revitalizar la selva amazónica en beneficio de toda la humanidad. Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldman, afirmó: en materia económica, pues trabajamos en pro del bien de la economía, es decir, no podemos aislar las acciones de los gobiernos, el sector privado y las comunidades indígenas. Ellas no pueden trabajar separadamente, sino que tiene que ser un esfuerzo en conjunto, ya que cuando hablamos de la biodiversidad global y su preservación, pues necesitamos luchar en contra de la deforestación, al igual que en contra del calentamiento global y el cambio climático. Por ello, debemos cambiar nuestra manera de actuar para tener un impacto global. Por lo tanto, necesitamos co-crear un modelo que vaya más allá de las iniciativas individuales. Y es todo por hoy. Los espero mañana con otro nuevo resumen del análisis de la versión 2024 del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, aquí en Canal Institucional. Hasta mañana.